Saludos a todos los alumnos y aficionados a la literatura. Vamos a grabar este podcast a petición de alguno de vosotros que necesitaba una pequeña síntesis o unos puntos claves a partir de los cuales pues retener e interiorizar los conceptos y las ideas básicas. Bien, voy a comenzar por el concepto de literatura renacentista, por el cual entendemos aquel movimiento cultural y artístico que supone una nueva concepción del mundo y del hombre. Lo llamamos también Renacimiento. Con la literatura renacentista se inicia en España el periodo conocido como Siglos de Oro, o también Siglo de Oro. Ya recordaréis la diferencia entre Siglo de Oro y Siglos de Oro a partir del podcast de Milan Miranda. Como se concentra fundamentalmente desde mediados del XVI hasta mediados del XVII, y son 100 años, podemos hablar de Siglo de Oro. Pero al referirse tanto a parte del siglo XVI como a parte del siglo XVII, cabría también considerarlo siglos porque son, en realidad, son 100 años, pero abarca 2 siglos. Bien, este movimiento del Renacimiento surge en Italia a finales del siglo XIV y posteriormente se expande por toda Europa. En España llega un poco más tarde y hasta prácticamente el siglo XVI no podríamos hablar de Renacimiento, puesto que desde finales del siglo XV con la Celestina hasta mediados del XVI hablaríamos más bien de pre-Renacimiento. Desde el punto de vista político, nuestro país se convirtió en la primera potencia europea, sobre todo con Carlos I, que logró extender sus dominios territoriales y políticos a gran parte del territorio europeo. Recordad que Nápoles y Sicilia, Flandes, en esta época era posesión de la actual corona española, si bien la idea de España todavía es un poco más tardía. Su sucesor, Felipe II, provocaría una situación de crisis que desencadenaría el final de parte de los objetivos y las posesiones alcanzadas durante el reinado de Carlos I o V también. Se caracteriza además por el surgimiento y establecimiento de la llamada Contrarreforma. Recordad que era un movimiento que trataba de frenar el empuje de la reforma protestante de Martín Lutero. En cuanto al ideal humano que se persigue con el Renacimiento, tenemos que hablar del concepto de cortesano, acuñado por Baltasar di Castiglione en su obra homónima de 1528, según el cual el hombre ya no debía únicamente guerrear, como sucedía en la Edad Media, sino que además tenía que ser hábil en el manejo de las armas. En este ideal encajaría perfectamente Garcilaso de la Vega y sería rememorado posteriormente en el Quijote en el discurso de las armas y las letras. En definitiva, y desde el punto de vista estético, el principal pilar de la expresión poética y literaria era la naturalidad, la sencillez, la naturalidad y la armonía, que es el reflejo un poco también de la arquitectura renacentista, ese equilibrio, esa naturalidad de las formas, y contrastaría con la exageración, el excesivo o la excesiva decoración y la exageración de las formas en el barroco, el siglo XVII. Por lo que respecta a la mentalidad renacentista, el hombre es el centro del mundo. Recordad el antropocentrismo en contra o en oposición al teocentrismo de la Edad Media. Se defiende una actitud mucho más vitalista, más centrada en los deseos del hombre y en el disfrute de las emociones y las sensaciones que experimentamos en este mundo. No por eso tenemos que pensar que la religión se deja de lado, no. Digamos que se compagina el amor humano, lo divino, con lo propio del hombre, con lo humano. A pesar de todo, y sobre todo a mediados del siglo XVI, la religión y la poesía religiosa alcanzarían un desarrollo pleno que derivaría en el cultivo de la ascética de Fray Luis de León y la mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, como veremos más adelante. Si pasamos a hablar ya de las influencias y las renovaciones en la literatura española renacentista, cabría hablar de la literatura italiana, que se convierte en el modelo estilístico y compositivo, a imitación también de la literatura clásica grecolatina. Recordad que el Renacimiento era una vuelta
a la antigüedad grecolatina, un volver a nacer, pero siempre teniendo en cuenta los modelos compositivos de Grecia y Roma. En este sentido, abundarán, en cuanto a los temas, el amor, los mitos y la naturaleza, siempre en un contexto idealizado. En cuanto a la religión, y ya más hacia la segunda mitad, hablaríamos de un sentimiento un poco más sincero, idealizado en parte, que vendría representado por la ascética y la mística. Hubo también grandes renovaciones formales por lo que respecta al uso de los metros y las figuras literarias. Se introducirían nuevas estrofas, como el soneto, la lira y la octava real, siempre de impronta italiana. Estas introducciones vinieron motivadas por el encuentro que Juan Boscán, amigo de Garcilaso, tuvo en 1526 en los jardines del Generalife de Granada con Andrea Navallero, que era un embajador italiano en España. En última instancia, el objetivo es una lengua sencilla, clara desde el punto de vista expresivo, equilibrada en cuanto a las formas y natural. Estos principios los recogió Valdés en el Diálogo de la lengua. Si pasamos a hablar de la lírica renacentista, que es el género que nos ocupa en este tema, diferenciaríamos tres autores: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús con San Juan de la Cruz. Bien, si pasamos a hablar de Garcilaso, tenemos que saber que nos situamos en la primera mitad del siglo XVI, que compuso una poesía de carácter eminentemente lírico, cuyos temas fundamentales eran el amor, la mitología y la naturaleza. Su vida estuvo marcada por una serie de desengaños amorosos que giraron en torno a Isabel Freire. Recordad que era la dama de compañía de Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Por esta señora, por Isabel Freire, sintió siempre un amor no correspondido. Sin embargo, Garcilaso estaba casado con otra señora llamada Elena de Zúñiga, pero estaba tremendamente enamorado de Isabel Freire, que nunca le correspondió. Y para más INRI, en uno de sus partos, falleció. Es decir, que todas esas sensaciones de impotencia, de amor imposible, idealizado, neoplatónico que vemos en las églogas y en buena parte de su producción poética se deben un poco a esta influencia de los episodios biográficos de su vida. Representa el prototipo de caballero cristiano, renacentista, en la línea que impuso y sugirió Baltasar de Castiglione en su Cortesano. Representa el ideal de las armas y las letras, soldado y poeta. Su obra poética abarca 38 sonetos, 5 canciones, 3 eslogas, 2 elegías, una epístola y algunos coplas en versos octosilábicos. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en analizar las ideas básicas de su poesía y en aplicarlas a los poemas que hemos comentado en clase. Las églogas son composiciones poéticas protagonizadas por pastores que relatan sus historias de amor en medio de una naturaleza idealizada. En este contexto predomina el tópico del locus amoenus, o lugar ameno, idealizado, embellecido, en el que los pastores, protagonistas de estas composiciones, expresan, dirigiéndose a la naturaleza a modo de apóstrofe, sus quejas de amor. Como veréis, el amor es el tema predominante en su poesía. A este respecto, muestra una concepción neoplatónica entendida como aspiración ideal inalcanzable y con evidentes huellas de tradición petrarquista. Recordad que Petrarca estaba también influido por esa filosofía de amor imposible, idealizado, embellecido, casi divinizado, que resulta de la donna angelicata, del dolce stil novo. Si hablamos del amor de Petrarca, Petrarca también estuvo enamorado de una mujer que no le correspondió, y en este caso se llamaba Laura. Por influencia del petrarquismo, Garcilaso adoptó un lenguaje antitético. Por antitético entendemos palabras con significados opuestos, del que se valió para mostrar las contradicciones del sentimiento amoroso. Lo veis en el verso 13 y 14 del soneto quinto, recogido en la página 195. Utilizó también juegos de palabras, que eran muy comunes en la poesía culta francesa de los trovadores del siglo XIII. Lo tenéis en la página 150 del libro de texto. Así como en la poesía culta de cancioneros del siglo XV.
apartado que recogemos en la página 151 del libro de texto. Creó, por lo tanto, un estilo cuidado, natural, pero en muchos casos influido por esa necesidad de expresar el amor ideal imposible de alcanzar que caracterizaba al petrarquismo y a la filosofía neoplatónica. Consultadlo en la página 192 del libro de texto, que tenéis allí las bases fundamentales de estas corrientes. El otro gran tema de la poesía de Garcilaso es la presencia de la naturaleza como entorno idealizado, locus amoenus, o lugar ameno. En este entorno los personajes se quejan de sus lamentos de amor o sus cuitas amorosas y usan la naturaleza como confidente, como fuerza que escucha y consuela a los pastores. Ved la égloga 1, titulada Nemoroso, en la página 195, sobre todo los versos 17 y 18. En la expresión de la belleza y el sentimiento amoroso está muy presente el paso irremediable del tiempo, tópico del tempus fugit, y la invitación a aprovechar el momento, tópico del carpe diem, así como de disfrutar de la belleza de la juventud, tópico del cólige Virgo Rosas, todo recogido en el comentario al soneto 13 de la página 191. Si pasamos a analizar ya el estilo de Garcilaso, su lenguaje es aparentemente sencillo, fluido y natural. Busca el equilibrio clásico entre la pasión y la contención. Y este deseo de armonía se refleja en las frecuentes simetrías de sus estructuras poéticas. Versos formados por dos unidades diferenciadas, lo vemos en el verso 3 y 13 del soneto 5, página 15. Uso de la derivación, el quereros o quiero, el verso 9 y 11 de la misma composición, así como los paralelismos sintácticos, estructuras paralelas, semejantes, que apreciamos en el verso 13 y 14 de este mismo soneto, el soneto 5. El tono de su poesía es dulce, triste y melancólico, tal y como lo demuestran los adjetivos antepuestos, uno de los rasgos más característicos de su estilo. Dulces prendas, triste canto, cansados años. Predomina el endecasílabo y el heptasílabo, metros de impronta de origen italiano. El verso es muy musical y combina acentos y rimas, siempre usando aliteraciones e hipérbatos, figuras tanto de carácter fónico como de carácter morfosintáctico. Bien, los otros dos poetas que vamos a analizar los encuadramos dentro de una poesía ya de carácter religioso y la situamos en la segunda mitad del siglo XVI. Hablamos de Fray Luis de León y de Garcilaso, también Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, perdón. También nombraremos brevemente a Santa Teresa de Jesús, aunque en clase no la hemos abordado de manera tan directa. Fray Luis de León nació en el seno de una familia de ascendencia judía, en Cuenca, pero vivió casi toda su vida en Salamanca, donde ejerció de catedrático de teología y profesor en la Universidad de Salamanca. Ingresó como fraile en el convento agustino, en cuya universidad, como hemos dicho, fue catedrático. Por sus traducciones a textos sagrados como el Cantar de los Cantares o el libro de Job, fue encarcelado y perseguido por buena parte de los enemigos culturales o, digamos, intelectuales, que estaban en su mayor parte representados por facciones o ideológicas rivales, sobre todo impulsadas por los dominicos. La mayor parte de sus poemas son odas, es decir, composiciones donde se alaba un estilo de vida, en las que el autor reflexiona sobre la vanidad del mundo material. Esto es un tópico literario que se llama vanitas vanitatis. En contrapartida, alaba la vida sencilla en un lugar natural, bello, embellecido, donde prolongarse anímicamente el poeta. Esto lo vemos en la Oda a la vida retirada, la página 191, sobre todo en la estrofa número 1, donde apreciamos el tópico del Beatus Ille, dichoso aquel que puede vivir alejado del mundo, retirado, en equilibrio y en paz interior, sin verse influido por el que dirán, las acusaciones, la vanidad o las aspiraciones de carácter material. En oposición, decíamos, buscaba en su poesía expresar el acercamiento a Dios como modelo de vida interior y, a su vez, siempre tratando de mostrar la armonía que rige el universo. Vamos a continuar con este pequeño resumen en el segundo de los podcasts que vamos a grabar.